Bienvenidos mis estimados a un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se llama Héctor Chamizo, el cual es un periodista de divulgación económica. Ha estado en Estados Unidos las últimas 2 semanas y tiene cosas muy interesantes que decir. Ha estado entrevistando a bancos de inversión, fondos de inversión. Ha ido a los centros comerciales a ver cómo está, ver datos reales de consumo reales para poder determinar si nos estamos dirigiendo hacia una recesión o no, porque todo el mundo está hablando de esto, de que vamos a una recesión. Hay algunos indicadores que nos están mostrando que efectivamente nos adelantamos o nos adentramos en esta recesión, pero por otra parte hay otros indicadores que dicen que todavía no estamos en la misma, no todo se está alineando. Estamos viviendo un momento en el cual ya no se puede medir lo que está sucediendo por las métricas tradicionales y tienes que ir al campo de batalla a ver qué está pasando. Todos estamos pendientes de la reunión de la Reserva Federal de mayo. ¿Subirán las tasas de interés o las mantendrán iguales? ¿Cuándo comenzarán a bajar las tasas de interés y qué potencial va a tener esto para el mercado? Y sobre todo, y vamos a intentar determinar si lo que está sucediendo ahora mismo en la política monetaria internacional va a afectar al bolsillo de los ciudadanos, al bolsillo de la clase media a nivel mundial. Sin más preámbulos, doy la entrada a Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme por aquí. Yo encantado, un placer y intentando arrojar luz o intentar arrojar luz sobre lo que tenemos en la economía, como bien has dicho en la introducción. Así que lo primero agradecerte y lo segundo, pues espero que esta charla sea fructífera, ¿no? Para hablar de datos y de cómo está la situación. Efectivamente, a ver, todo el mundo está hablando de recesión. Me estoy escuchando doble, ya no me escucho. Todo el mundo está hablando de recesión. Todo el mundo está diciendo que vamos hacia allá, que la economía de los Estados Unidos está a punto de quebrar, que el dólar está bajando y que va a dejar de ser la moneda de reserva a nivel internacional. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, sobre el debate de si recesión o no recesión, que es algo que ha estado en la escena durante todo lo que va de año, incluso en 2022 ya se empezó a hablar de la recesión económica, que recordemos que Estados Unidos atravesó una recesión técnica el año pasado, lo que pasa es que no se tradujo en datos de desempleo, en aumento del desempleo, y por eso no se consideró que iba a ser una recesión que afectara directamente sobre la economía y el dinamismo, pero llevado a este año y llevado a cómo está la situación, y como bien has dicho que he estado en Estados Unidos durante estas últimas 2 semanas, he podido entrevistar a expertos de allí, he estado mismamente en Wall Street, en la bolsa, he hablado con traders, he hablado con bancos de inversión, he conseguido fuentes directamente desde allí y bueno, pues he comentado cómo está la situación con la economía, con la gente de la propia calle. Y habría que diferenciar entre los diferentes perfiles. Y diferenciando entre los diferentes perfiles, mi conclusión es que efectivamente si coges los datos macroeconómicos, los llevas a la micro, que es la economía real del bolsillo de cada uno de todos nosotros, y lo pones sobre la mesa, todas esas opiniones con esos datos, nos indica que sí, que efectivamente la recesión está más cerca. De hecho, fíjate, hice un hilo en mi canal de Twitter, en mi cuenta de Twitter, en el que hablaba de 7 indicadores adelantados que nos podrían indicar una recesión económica entre los meses de abril, que ya estamos ahí, y agosto. Es decir, que las primeras señales podrían producirse entre esos meses de abril y agosto. ¿Cuáles son estos indicadores? Curva invertida de tipos de interés, temporalidad del empleo, que está subiendo en Estados Unidos, el mercado inmobiliario que se está desplomando y siempre es un termómetro para medir recesiones económicas, el Duncan Leading Indicator, que lo utiliza Morgan Stanley para medir recesiones y no ha fallado en 70 años, el Leading Indicator de la Conference Board, que tampoco ha fallado en los últimos 70 años. Es decir, todos estos indicadores apuntan a esa misma dirección. ¿Qué nos dice la economía real en Estados Unidos? Visitando centros comerciales, que lo has dicho antes, yo estuve en verano también en Estados Unidos, y lo que notabas es que había mucha contratación. El 80% de los establecimientos, de los centros comerciales, y esto es algo que he visto yo directamente, contrataba gente. Y ya no solo contrataba gente, sino que muchos establecimientos tenían hiring bonus, es decir, bonus simplemente por firmar el contrato. Yo siempre digo, imaginaos esto en España, ¿no? Que firmemos el contrato y nos den 500 euros o 400 euros simplemente por firmar el contrato porque falta personal. Esto te lo encontrabas en verano. ¿Qué te encuentras ahora en los centros comerciales? Que del 80% que contratará un 20, un 30% como mucho. Es decir, la contratación sigue, pero se ha reducido significativamente.
¿Y qué te encuentras también en los centros comerciales? Mientras en verano veías un consumo importante y sobrecalentado, ahora, en este periodo y en el Spring Break, en la Semana Santa en Nueva York, la Semana Santa siempre es un periodo de consumo importante, lo veíamos medio vacío, con muchos establecimientos con falta de personal. Es decir, que el consumo parece haberse relajado. Y otro dato importante que me indica que la situación está más tensa de lo que parece y reflejan los datos, tiene que ver con las oficinas. Y me explico. El COVID ha cambiado la situación del trabajo, ¿no? Mucha gente teletrabaja, tienen modelos híbridos, hay gente que ya no va 5 días a la semana a la oficina, sino que va 2 o 3, y te encuentras edificios enteros de oficinas, y los he podido ver con mis propios ojos, de bancos, de aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, y te encuentras edificios de oficina al 40% de su capacidad o al 50% como mucho. Es decir, están malgastando, no están rentabilizando el 50% de ese inmueble. Esto, si vienen problemas de liquidez a futuro, puede ser un problema de que tengan que malvender activos del real estate comercial, que, insisto, es un termómetro importante para el devenir de la economía. Entonces, por un lado, y por resumir ya lo que te comento, el mercado laboral está soportando toda esta situación de momento. El mercado laboral está en un periodo ya de relajación poco a poco en la contratación. Sigue estando fuerte, pero se está relajando la contratación. La gente tiene confianza en que el mercado laboral aguante todo. En mi opinión, no. Ahora, si quieres, profundizamos. Y los expertos te dicen que sí, que podemos ir a una recesión económica y que hay que tener en cuenta el mercado del crédito y más en especial el real estate comercial, que es lo que te decía de las oficinas. Hay que tener mucho ojo con todo esto. Y los traders, que son los que operan en bolsa directamente, son los más optimistas. Dicen que los mercados, pues quizá puedan tirar al alza pese a toda esta situación. Y luego la gente de la calle se ha olvidado un poco del tema de la recesión. Te dicen que sí, que cuidadito, que están comprando marcas blancas, que ya no salen 3 días a la semana a cenar y que a lo mejor salen 1 o salen 2 veces al mes. Entonces, bueno, contención un poco del gasto, pero no real. Es, yo creo, preludio. En mi opinión, si me preguntas titular, me parece preludio de una relajación y un descenso de la actividad económica. Es mi sensación. Correcto. ¿Tú crees con todo esto, con lo que está haciendo la Reserva Federal, con otra vez que el techo de la deuda seguramente se tenga que activar, ¿no? O se tenga que aprobar en agosto en vez de en octubre, como estaba pronosticado? Ya vimos al Bank of America el otro día que sacó su previsión para agosto. ¿Tú crees que la economía de los Estados Unidos puede llegar a seguir sustentándose con el modelo actual que tienen? ¿O realmente crees que en el momento de tensión económica y ahogamiento económico con los tipos de interés al más del 5%, esto tiene que explotar por alguna parte? ¿Cuál es tu opinión? Pues bueno, mi opinión es que el techo de deuda lo van a elevar, lo han hecho históricamente, llevan decenas de años haciendo esto, lo cual no quiere decir que sea una solución de cara al largo plazo. Son parches que hacen de cara a mantener la economía y la estabilidad económica en el corto plazo. Esto es pasar la patada hacia adelante hasta que en un momento, como bien dices, estalle. Que vaya a estallar ahora el mercado de la deuda y más en especial el mercado de la deuda pública, no lo creo que vaya a pasar en esta próxima recesión, que para mí tiene un componente más cíclico, más derivado de una alta inflación y de una subida de tipos de interés para rebajar esa inflación y esos precios que están ahogando a todas las clases de Estados Unidos y bueno, también aquí en Europa, que la vivimos de manera muy activa, ¿no? También. Pero de cara a que la deuda vaya a estallar, sobre todo la deuda pública, insisto, en este corto plazo, hay probabilidades, claro que las hay, pero para mí hay menos probabilidades. Ya sabes que en la economía siempre hay que manejar escenarios de máximas probabilidades a menos probabilidades. Y para mí el tema de la deuda pública es un problema que puede aparecer y de manera sangrante en las próximas décadas, no ahora en el corto plazo. Ahora me parece que hay un tensionamiento mayor en el espacio del crédito de la deuda privada y más en concreto con el inmobiliario comercial, que es lo que comentaba anteriormente. Eso es donde hay que fijarse y donde está el termómetro. Eso y la situación de si sigue habiendo fuga de depósitos en los bancos, que de momento se ha pausado ese tema, se ha quedado como en una calma tensa y veremos si va a haber más quiebras de bancos o más tensionamiento, pero la parte que yo creo que hay que poner el foco es en el inmobiliario, insisto, es el que nos va a dar las pistas y más en concreto en el inmobiliario de oficinas. Respondiéndote de nuevo, sí, la deuda es un peligro, no me parece la solución, me parecen parches y me parece que cuando eso explote sí que va a ser un tsunami gigante, ¿no? Cuando el mercado de la deuda pública
explote, o hay un gran reset, que esto se ha hablado mucho en el espacio del debate de la economía, ¿no? Del famoso gran reset, cosa que generaría conflictos geopolíticos, porque China es el mayor acreedor de deuda a nivel mundial, y esto es un problema importante, ¿no? El hecho de que hubiera un gran reset. Yo siempre pregunto lo mismo, digo, ¿tú si fuera China dejarías que yo no te pagara? Pues seguramente no, ¿no? Te intentarías hacer medidas de presión o llevar el conflicto a un mayor extremo, a una escalabilidad mayor. Pero, pues eso, si no hay un gran reset, como se habla en el esquema global, sí que puede venir una crisis financiera seria que no sabemos cuándo podría venir esa crisis. Sí, llevo hablando del gran reset este desde el año 2019, creo. Estaba hablando muchísimo de eso. Yo lo veo como la única solución, ¿no? Lo único que puede pasar. Al final vemos al Foro Económico Mundial igual con sus sueños guajiros extraños de una nueva sociedad. Lumpi lumpi es una cosa extraña. Pero habrá que ver realmente cuánto de realidad hay en todo esto y qué es lo que va a pasar. Para mí el reset es que el dólar pierda el valor como la moneda de reserva mundial. Se lleva hablando mucho de esto. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Sí, perdona, que antes me habías preguntado esto también y es verdad que centrándonos en la recesión me he centrado en el análisis y en explicar la parte de la recesión y no hemos hablado de todo esto. Claro, es el eterno debate, pero fíjate, yo pienso que puede perder componente y puede ir desacelerándose. De hecho, la moneda fiat se ha ido devaluando, ya no el dólar, sino en general todas. Se ha ido devaluando con el paso de los años. Si tú te fijas lo que te comprabas con un dólar hace 100 años o hace 70, 80 años, no tiene nada que ver con ahora. En cambio, por ejemplo, una casa te costaba lo mismo, los mismos lingotes de oro, comprarla hace 70 años que ahora. Entonces, eso es un activo refugio de verdad y una reserva de verdad importante. El dólar no lo ha sido. Y ahora está el debate de si el yuan va a hacer el sorpaso sobre el dólar y si hay unas alianzas entre China, Rusia, otros países asiáticos, India, Brasil, que implementen una moneda para atacar al dólar y que sea la moneda de referencia. Me parece pues un debate interesante, que podríamos tirarnos aquí horas conversando sobre todo esto. Seguramente el yuan va a ir cogiendo más peso porque China cada vez acapara más cuota de crecimiento, ¿no? de productividad a nivel mundial. Y se habla del sorpaso de China a Estados Unidos y seguramente el yuan se vea fortalecido en ese proceso. Pero tengo mis dudas, fíjate, de que termine habiendo un sorpaso claro, en mi humilde opinión. Sí que creo que las monedas fiat en general se van a ir devaluando en detrimento de activos clásicos defensivos como oro, por ejemplo, o como Bitcoin, en el caso de las cripto. Me parece que Bitcoin al final acabará erigiéndose como clara reserva de valor y como una protección bastante clara ante esta devaluación de la moneda fiduciaria. Pero que haya directamente una pérdida hegemónica como tal del dólar, cuando las materias primas se compran en dólares, cuando hay mucho producto que se compra en dólares, primero tendría que haber ese sorpaso de que la moneda de referencia para estos mercados tradicionales y, bueno, a nivel mundial, la referencia al dólar se pierda, como digo, que el yuan acapare esa tendencia y que todos, pues, digamos, vale, pues aceptamos yuan. Pero fíjate que para entender una conquista a nivel económico o a nivel, ya no conquista a nivel económico, sino una conquista a nivel general, ¿no? No sé qué piensas tú, pero primero, para tener una potencia hegemónica por delante de Estados Unidos, ya no solo es la parte económica, tienes que ser potencia económica, superar a Estados Unidos en materia económica, superarlo en materia militar y superarlo en materia cultural. ¿No? En materia militar están lejos todavía. En materia cultural yo veo todavía difícil que a nivel cultural nos conquiste China por barreras idiomáticas, porque todavía o sea, nuestra cultura occidental está muy alejada de China. Estamos más cercanos a Estados Unidos por términos históricos y porque al final los europeos fuimos a Estados Unidos y tenemos o al continente americano y tenemos esas raíces, ¿no? que nos unen ya a nivel idiomático, a nivel cultura, a nivel tradiciones. Y con China lo veo más difícil, pero bueno, es un debate que estará ahí y que seguramente influya todo esto, fíjate, en lo que hablas de la pérdida de valor de la moneda, que seguramente el yuan va a ir ganando con terreno con respecto al dólar, pero no sabemos hasta qué punto.
y si va a haber ese sorpaso o no. Y si se alían con los países BRICS, etcétera, para crear una moneda, ¿no? Eso sí que sería, yo creo que un punto de inflexión importante con respecto al dólar y con respecto al resto de divisas occidentales. Sí, según mi lectura, lo estaba hablando el otro día, creo que si lo sorpasan no sería ahora, sería dentro de mucho, dado que si tú ves el uso de las monedas fiat a nivel internacional, el dólar es aproximadamente un 60%, cuando el yuan es un 2,6%. De tal manera que hablar ahora mismo de que el yuan va a ser la moneda de reserva es como decir, no lo sé, es algo muy improbable a día de hoy. Como bien dices, si se junta el bloque BRICS más los países aliados, quizá podrían juntar un 25% del total de las monedas, pero el dólar seguiría siendo la que más tendría. Y por otra parte, bueno, que esto es más complicado, la relación entre India y China no es buena. Y sin India, China no va a conseguir ese objetivo. Entonces, o empiezan a hacer otro tipo de relaciones, pero después de lo que pasó en el Tíbet y todo esto, te digo que India no quiere usar el yuan realmente. Esa es mi lectura. Que India va a ser una pieza muy, muy, muy clave por su población joven. La población ha superado a la de China en estos días. Va a ser una pieza muy clave en la nueva hegemonía mundial a nivel económico y en quién agarre el poder. Te quiero comentar una cosilla, dado que estábamos hablando de eso. Yo coincido contigo que en lo que puede ser el catalizador de la próxima recesión no son los tipos de interés y todo lo que la gente se cree, sino los bienes raíces comerciales, que cada vez se está poniendo peor. Vemos como, por ejemplo, la mitad o el 30% de los edificios de oficinas en San Francisco están vacíos ahora mismo. Las previsiones que sacó Blackstone, estuve leyéndolas y, por ejemplo, tiene un fondo nuevo que ha hecho de 30.000 millones para el fondo de retiro de bienes raíces más grande de la historia. Está juntando todo el dinero porque está esperando el colapso. Y en este colapso quiere comprarlo todo abajo. Así que coincido contigo en que este debe ser uno de los temas donde más nos tenemos que centrar para poder determinar si viene o no viene una recesión a corto, medio plazo. ¿Qué opinas tú del S&P 500? ¿Tú crees que ha comenzado la caída del S&P 500? ¿Cómo lo relacionamos con las acciones? Sí, bueno, quiero hacer un matiz con respecto a esto último que has Adelante. comentado. Sí, simplemente un matiz que al final esto sí que viene de algún lado derivado de la subida de los tipos de interés. Es decir, suben los tipos de interés, muchos clientes que tienen sus dineros, bueno, su capital más bien, en bancos regionales, bancos más grandes o de mayor o menor tamaño, ven que sus depósitos no están remunerados, retiran el dinero, los bancos se ven obligados a darles liquidez, tienen problemas de liquidez y tienen que malvender sus activos. Dentro de sus activos está el real estate comercial, que ha perdido más de un 38% de su valor. Entonces, al malvender eso, entran los problemas de liquidez de los bancos y entra un posible riesgo dentro del mercado del crédito. Todo eso está ligado. Simplemente este matiz es decir, que eso es termómetro, pero el factor macro fundamental al final es el tensionamiento monetario. O sea, que es llegamos a más macro escala. Simplemente por hacer ese matiz, esa pequeña corrección, sin entrar en más, pero es cierto que donde hay que fijarse, porque es el termómetro, es el real estate comercial, pero porque viene de lo anterior, ¿no? No sé si se Sí, claro, si se de me la entiende. presión monetaria, por supuesto. Ahora mismo están todos ahogados, ahora mismo no hay circulación de dinero, cada vez es más difícil el acceso a crédito. Está claro que el aumento de los tipos de interés es el catalizador de lo que le está sucediendo al real estate comercial, pero que no es, digamos, en lo que hay que fijarse internamente, dado que el sector en general del real estate comercial es el que más está sufriendo ahora y es el que, desde mi punto de vista, sería el catalizador de la recesión. Obviamente, si hubiera otro bank run, ¿tú qué crees? ¿Que lo tienen controlado o que no lo tienen controlado? En el corto plazo sí, pero nadie te dice que pueda estar controlado ciertamente. Hablando con los expertos de allí de Estados Unidos y mira, ayer mismo o estos días, se publicó la entrevista que hice a Sonia Meskin, que es responsable macro de Estados Unidos de Bank of New York Mellon, una de las principales entidades de ayer de Estados Unidos y de Nueva York, un banco que se considera sistémico, y me decía,
el espacio del crédito todavía tiene que echarse un ojo y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Puede haber más situación de tensión para los bancos y en mi opinión sí que la puede haber. Seguramente en otoño tengamos pistas para bien o para mal. Es mi opinión con respecto a esto, a que pueda haber fugas o no bancarias. De momento la situación a corto plazo, el fuego lo han dejado medianamente apagado. Vamos a ver si hay ascuas o no que puedan reavivar ese fuego. Esa es la clave y sobre todo después del verano, me parece a mí que es lo más importante. O sea, lo fundamental, la fecha. Ahora en la reunión de mayo, ¿qué podemos esperar? O sea, una pequeña subida en los tipos de interés, 25 puntos básicos, algo así. ¿Qué crees? Sí, seguramente en la reunión de mayo haya una subida de 25 puntos básicos, es lo que está descontando por parte del mercado. En junio también incluso se habla de otra subida de 25 puntos básicos y muy seguramente ahí haya pausa. O eso es lo que por lo menos descuenta el mercado, que haya una pausa y a ver qué efectos tiene sobre la economía. Es el horizonte que hay que manejar y ver cómo todo esto, retomando tu pregunta anterior, se canaliza sobre el SP500, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué opinas? O sea, ¿cuál es tu proyección? ¿Tú crees que en 2023 acabaremos viendo una reducción de las tasas de interés o que simplemente se mantengan? Pues va a depender de si aparece la famosa recesión económica. Siempre que ha habido recesión económica, destrucción de empleo, y sabemos que la FED tiene dos mandatos, es la estabilidad laboral y, por otro lado, la estabilidad de precios. Si la inflación va relajándose, va siguiendo la desinflación que tenemos actualmente, especialmente la subyacente, si empieza a relajarse de verdad y empieza a aumentar el desempleo, entonces la Fed sí se podrá, digamos, plantear reducir los tipos de interés. Si esto no aparece, van a mantener los tipos altos, sin lugar a dudas, pese a que el mercado está descontando que incluso en julio puede haber recorte de tipos. Si hay recorte de tipos en julio, y me atrevo a decir y me mojo y te lo digo aquí, es porque ya ha aparecido una recesión económica que tiene impacto directo en el desempleo. Si no, la Fed va a mantener los tipos altos y, bueno, pues seguramente ahí es donde sí que afectará sobre el SP500. De momento, el mercado, hablando del corto plazo, está muy complaciente ya, está descontando como que no está descontando ni siquiera el peor escenario, sino que está empezando a digerir que sí, que la Fed puede recortar tipos de interés en este mismo año ya, pero si esto no pasa, pues ahí viene el catalizador negativo, ¿no? Y lo que puede empujar al SP500 a cotas más bajas, en mi opinión, ¿eh? Esto es una humilde opinión, no es recomendación de nada ni absolutamente nada, sino mi experiencia, ¿no? Muy bien, o sea, al final del día, ¿a qué crees que la Fed le debe tener más miedo? ¿A la inflación y el control de precios o a la recesión? No, a la inflación. Yo creo que a lo que le tiene que tener más miedo es a la inflación. ¿Por qué? Pues porque al final las recesiones saben históricamente que las pueden sortear inyectando, dándole a la máquina del dinero, ¿no? Como hicieron en 2008 con los famosos QEs y como han hecho con el COVID también, inyectando y dando liquidez a expuertas. Cosa que no apoyo, pero saben que está esa solución y está esa, digamos, herramienta mágica que han usado a lo largo de la historia y como tienen esa tranquilidad, pues la recesión yo creo que no les da miedo porque dicen, bueno, pues estimulamos la economía de nuevo hasta que no haya, hasta un sinfín, imprimimos deuda hasta que esto se pete por algún lado, pero tenemos esa posibilidad. Pero el control de precios no es tan fácil controlar. Y de hecho, Jerome Powell tiene dentro de sus referentes en política monetaria a Volcker, el famoso presidente de la Fed de la década de los 80, que se vio obligado a subir los tipos de interés al 20% para controlar la inflación después de unos años anteriores en las que hubo una oleada de inflación súper bestial y como se relajó un poco la inflación dijeron, bueno, pues bajamos tipos ahora. ¿Qué pasó entonces? Bajaron tipos, vino una segunda oleada de inflación. Y lo que quiere evitar Powell a todo costo es que lo ha dicho 1000 veces en sus discursos en la Reserva Federal, ¿no? En las reuniones, en las conferencias de prensa, es evitar una situación como los años 80. Por eso es verdad que cuesta ver o cuesta plantearse que la Fed recorte inmediatamente tipos. Como poco hará una pausa, aunque sea leve, pero va a hacer una pausa en los tipos altos y a ver si viene recesión económica o no. Y de todas maneras, aunque venga recesión, y te digo mi opinión, no creo que bajen los tipos al cero, a no ser que venga una depresión económica derivada de una crisis financiera. Entonces sí, pero si viene una crisis cíclica, no creo que los tipos vayan a ir al cero como en el COVID o como en el 2008. Es mi opinión, ¿eh? Es que es muy complicado que ahora se vayan a cero porque la inflación todavía no está controlada para nada. El otro día la estaba viendo, es un 5,6, ¿no? Aproximadamente subyacente. Y todavía el objetivo está bastante lejos. Lo que yo veo ahora es que hagas lo que hagas, la cagan.
Es como que normalmente podías arreglar la economía simplemente controlando los tipos de interés arriba, abajo, pero en esta ocasión ya la presión es tan fuerte que si los bajas, obviamente la inflación se va a disparar. Si los dejas tal y como están, va a haber más bancos que van a quebrar, no ahora, seguramente, como dices, en los próximos meses, y esa presión financiera se va a notar también en el consumidor. Las hipotecas, o sea, ahora mismo pillarse una hipoteca es casi un suicidio. Está aquí en Europa, por ejemplo, el Euribor altísimo, y es muy difícil acceder. La gente tiende a alquilar, pero es que ahora el alquiler ha subido también espectacularmente. Debe haber una bajada de los precios, pero es a lo que voy. Ya no puedes como casi que ni subirlo ni bajarlo. Como que lo tienes que dejar durante un tiempo donde está y ver cómo reacciona el mercado, al menos desde mi punto de vista. Y pues es una situación muy complicada. ¿Tú cómo crees que lo que está pasando puede afectar al consumidor medio, al consumidor promedio en los próximos meses? ¿Qué puede esperar? Es que fíjate, con esto que dices, la Fed está en un callejón sin salida. Es como está entre susto y muerte la Fed ahora mismo. Es decir, yo siempre lo comparo esto, me gusta hacer una comparación de este tipo de situaciones, como cuando tienes una bajera de la cama, tú tienes una cama de 1,50 y tienes una bajera de 1,35, ¿no? Pues dices, Sí, bueno, la cuadro por abajo, pero se me sale por arriba. Y si la claro. cuadro por arriba, se me sale por abajo. Pues eso es lo que le pasa a la Fed, ¿no? Dice, bueno, subo tipos, pero viene recesión, si no, tal. O sea, es muy difícil, tiene un puzzle muy complicado, es imposible de cuadrar esto. Es O sea, imposible. Yo estoy viendo lo mismo, que es imposible. Me he pasado días pensando y yo, pero ¿cuál sería la solución? Porque bien que nos quejamos, ¡ay, que sube! ¡Ay, que no baja! Pero digo, si es que no pueden hacer nada. Y encima el techo en la deuda, que tienes que subirlo antes de tiempo y cada vez antes de tiempo. Por eso me lleva, y hablo de ese reseteo hasta cierto nivel, porque digo, o lo hacen o se va toda la mierda. Y yo creo que la CBDC, la criptomoneda de los bancos centrales, es como la única solución que tienen en cómo planteen el valor de esta CBDC, cómo lo hagan, cómo sea la emisión, porque ahí es una oportunidad de absorción también de la deuda entre los países. ¿Qué opinión tienes de las CBDCs? ¿Has estado viendo? sí, bueno, a ver. Bueno, luego contesta tu pregunta, luego me la recuerdas, la otra pregunta, pero Ya con no me respecto acuerdo. a la bueno, yo ahora se me ha olvidado en el corto plazo, si me acuerdo, bueno, de todas maneras fluimos, Perfecto. ¿no? Como, Ujú. como hemos hablado, que Adelante. hemos comentado. Bueno, con respecto a las CBDCs, me plantean ciertas dudas. Es cierto que lo que dices, ¿no? Que seguramente los bancos centrales quieran implementar esto para tener un mayor control sobre el dinero que se emite, para acabar con, bueno, simplemente para tener un mayor control de lo que se emite, del dinero en circulación, etcétera. Pero a mí, como persona que me gusta ser lo más libre posible, me dan miedo las CBDCs. Me dan, ya no miedo, te diría que me dan pánico las CBDCs. Y a mí. Porque si tú emites un dinero con una caducidad, no, es que imagínate que tienes que ahorrar esta cantidad. Te dejan solo ahorrar hasta esta cantidad porque ya está programado el dinero para que te ahorres como mucho esto al mes, o como que gastes esto al mes, o como que consumas este dinero antes de tal fecha. Eso me da terror como ahorrador y como particular, la verdad. Es decir, las CBDCs, que es una solución para ellos, para tener todo mucho más controlado, no, es una no solución para nosotros, desde mi punto de vista. Las CBDCs tienen vulnerabilidad cibernética, entre otras cosas, al igual que con cualquier otro sistema digital, están sujetas a riesgos desde el punto de vista cibernético, como el hacking, la malversación de fondos. Y si bien se espera que tecnologías como la blockchain, y además tú controlas más que yo de todo esto, y de contabilidad distribuida, que respaldan estas CBDC sean más seguras, aún todavía existen riesgos dentro de las CBDCs. Luego el tema que comentaba de la privacidad financiera, ¿no? Esto es un riesgo fundamental de las CBDCs que a mí me aterra también como particular. Es decir, sobre cómo los datos financieros de los usuarios se recopilan, almacenan y usan. Con lo cual la privacidad de los datos individuales de cada uno puede verse comprometida. Que esto, ojo, va en contra de la filosofía de la Unión Europea. Pero igual tienen que readaptar esa filosofía por el tema de las CBDCs para tener un control monetario. Pero a mí me preocupa, insisto, porque que los gobiernos puedan tener acceso a más información financiera de la que ya tienen sobre ti, sobre mí, sobre otros usuarios, pues, hombre, es como desnudarte directamente a nivel financiero. Y esto a mí me plantea preocupaciones, ¿no? Luego está el posible riesgo sistémico que pueden tener las CBDCs. Es decir, si pueden mejorar la eficiencia y reducir los costes de transacción y también
que se pueda crear riesgos sistémicos si los sistemas subyacentes fallan o se ven comprometidos. Es decir, que también existe el riesgo de una fuga masiva de depósitos bancarios en el sistema bancario tradicional. Fíjate, con lo que estábamos hablando, por todo esto. A mí me parece esto interesante de comentar y un riesgo importante. Y por último, por resumirte el tema de otros riesgos que más veo en la CBDC, que fíjate, te estoy hablando más de riesgos que de virtudes, porque veo más riesgos que virtudes, en realidad. Virtud para el Banco Central, pero no para nosotros como individuos libres. Esto que quede claro, ¿no? El impacto en la política monetaria también es incluso un riesgo. ¿Por qué? Porque los CBDCs pueden cambiar significativamente la forma en que los bancos centrales implementan la política monetaria. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El acceso directo a los fondos del Banco Central puede alterar la oferta y la demanda de dinero en la economía. Y esto puede tener consecuencias imprevistas. Entonces, son factores de riesgo que yo creo que hay que tener en cuenta con el tema de las CBDCs y que pues nos lo están colando así como en momentos que no nos damos cuenta o que el ciudadano no se da cuenta. Y ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que nos cuelan y con lo que aceptamos. Porque no nos pueden colar esto así porque sí. Nos tienen que explicar al ciudadano en qué consisten las CBDCs y nos tienen que hablar de estos riesgos que te acabo de comentar. Y no nos hablan de esto, nos hablan de que es fabuloso, que es dinero digital. Y la gente dice, coño, pues digital, qué bien. ¿No? Como Zoom, como Skype, como lo que sea, ¿no? Que nos conectamos digitalmente. La gente lo digital lo entiende como algo bueno, pero cuidado con con el trasfondo que tienen las CBDCs, que es lo que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Sí, que no es ni siquiera, o sea, de algo bueno para la economía. Estábamos hablando de los riesgos que pueden tener. Una de las cosas que creo que quieren hacer, hablábamos del bank run, creo que quieren eliminar el efectivo, meter la CBDC y así no hay bank run. No puedes hacerlos. Desapareces el efectivo, solo tienes CBDC, entonces no hay manera de sacar dinero fuera del mercado, vamos a decirlo de esa manera. No puedes ir al banco a decirle dame mi dinero, porque al no ver ya dinero en efectivo, ya no puedes hacer un bank run. Entonces, tienen miedo. ¿Qué va a pasar con la banca? Claro. Te voy a decir, ¿qué va a pasar con la banca tradicional, con las CBDCs? Desaparece. Es que igual desaparece. Claro, es que el usuario puede tener una wallet directamente creada. Por ejemplo, FedNow. Puedes tener una wallet en cierto momento conectada a tu móvil, que esté conectada directamente al Banco Central. Es que no necesitarías en ese punto a la gran mayoría de los bancos, dado que sería un acceso y un control directo del ciudadano con su dinero y con todo. ¿Para qué lo necesitarías quizá? Para un poco la coordinación del usuario, pero nunca tantos bancos como ahora, ni como está el sistema ahora mismo. Creo que acabarían habiendo muy pocos bancos a futuro. Por tanto, puede que en los próximos años sigamos viendo caídas y quién sabe, ya siendo un poco conspiranoico, quizá forme parte de la estrategia, eliminar al 80% de los bancos, quedarte con unos pocos, implementar las CBDCs y agarrar así el control monetario de nuevo. No lo sé, ¿no? Ya serían conversaciones más que se podrían hacer. Sí, la verdad es que no pinta bien. Desde luego. No, sí, a mí me parece un riesgo importante, ¿no? Sobre todo cómo está planteado y cómo lo están planteando bajo la alfombra, ir cociendo todo esto sin decir de verdad los riesgos. Yo creo que a la gente le tenemos que decir, y yo que soy periodista, informarle de pues, los beneficios que puede tener dentro de que las transacciones pueden mejorar, pues la tecnología blockchain viene fantástico para todo esto, pero una cosa es utilizar la tecnología blockchain para un bien y otra cómo se está cocinando la CBDC. Que es lo que me parece peligroso, ¿no? Y por eso alternativas como oro, Bitcoin u otros activos que pueden ser como refugio, inmuebles, etcétera, pues más que nunca tener esta visión a la hora de tener el patrimonio diversificado en este tipo de activos para sortear este control que quieren establecer las CBDC sobre el ciudadano independiente y libre, ¿no? Sí, es que solo para poner un inciso en lo que es el control, en China han hecho test con la CBDC del yuan digital en los cuales te depositan el dinero y tienes un tiempo de expiración de ese dinero. Y si no te lo gastas, te desaparece. What the fuck is that? O sea, desaparece el ahorro. Y si desaparece el ahorro, desaparece la propiedad privada
Si no puedes ahorrar, o sea, ¿cómo funciona? Me llega mi dinero y tengo que alquilar y solo hacer las cosas que puedo hacer ahora y no puedo hacer otra cosa después. Es una locura lo que están haciendo en China. Da un miedo espectacular. Da un miedo espectacular. Pues mi estimado Héctor, ¿qué más te contaron en Nueva York? ¿Qué te dijeron? ¿Hablaste con algún gestor, bancos de inversión, etcétera? ¿Qué nos puedes sacar más de todo eso? Pues mira, de conversaciones que puedo tener con expertos de banca de inversión y fuentes directas de allí, sí que te digo que a tema de posicionamiento de mercados, cuando les preguntas, te dicen que están esperando a ver por dónde pita el asunto, ¿no? Que tienen mucho temor de que venga una recesión, aunque la mayoría te dice que mild recession, es decir, recesión suave, no te hablan de un aterrizaje mega forzoso, te dicen recesión suave, pero sí te dicen recesión y sí te dicen aumento del desempleo. Y lo que te cuentan es que precisamente el aumento del desempleo va a ayudar a la Fed. Esto es lo que muchos te comentan. Te dicen, el aumento del desempleo ayudará a la Fed a, entonces sí, relajar los tipos de interés. Es uno de los datos que te digo. Eso con respecto a bancos de inversión, que sí que ponen el foco en el mercado del crédito. Insisto, ahí hay mucha mierda bajo las alfombras dentro del mercado del crédito y uno de ellos que lo hemos comentado antes es el real estate comercial. Y luego, pues los operadores ligeramente optimistas, se fijan mucho en los promedios estadísticos, te dicen que cuando ha habido un año bajista como el 2022, generalmente ha habido una recuperación al año siguiente en términos históricos importante y que, bueno, que no siempre con las recesiones económicas el mercado se comporta de manera bajista. Yo ayer sí que pude hacer un análisis de la situación de tipos de interés ligado al comportamiento del SP500 y al momento en el que recortan tipos que puede pasar. Y fíjate los datos que extraí de todo esto y sobre todo con estas conversaciones que he tenido desde Estados Unidos. Siempre que ha habido subidas de tipos de interés abruptas como la actual, casi siempre, sobre todo llevándolo a este ritmo de subida de tipos, ha habido recesión económica. Y siempre que ha habido recesión económica y ha habido recorte de tipos, el mercado ha encontrado suelo después de ese recorte de tipos. Es decir, cuando los tipos de interés estaban más abajo que en el momento más alto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hay subida del mercado, quiere decir o que va a haber una recesión súper suave, o que no va a haber recesión, o que esto es una excepción histórica, o que la liquidez histórica que están metiendo también, pues, si hay más fugas y más corridas bancarias como la que tuvimos con Silicon Valley Bank, si se producen otras tensiones más por parte de los bancos y la Fed rescata de manera indirecta a estos bancos, o de manera directa o indirecta, pues afecte positivamente a la bolsa porque consideren que es una mayor liquidez dentro del sistema y que esto haga pues que la renta variable suba porque el institucional entonces sí que se sube al barco, que de momento ya te digo que según información que tengo, el institucional de momento sigue bastante parado, incluso hedge funds en corto. Hay posiciones cortas a niveles históricos por parte de los hedge funds, ¿no? Es decir, posicionados a la baja dentro del índice del SP500. Entonces, bueno, por resumirte sensaciones de lo que me dicen y todo esto, y por ligar con lo que decía anteriormente de la subida de tipos de interés, solo fíjate, en una ocasión la bolsa subió cuando hubo recorte de tipos, que fue a principios de los 80, cuando hubo la doble recesión. Y claro, hubo doble recesión porque hubo bajada de tipos, la bolsa subió, hubo complacencia, hubo una segunda oleada de inflación mucho mayor y entonces sí, tipos al 20%, fíjate, tipos al 20%, y recorte de tipos y entonces la bolsa cayó más. Es la única excepción histórica. Estamos ante este escenario, entonces podemos esperar una segunda oleada de inflación mucho mayor que la que hemos tenido ahora. Ojo, yo dejo la pregunta ahí. En base a la historia, insisto, que luego nos podemos equivocar y pueden pasar otras cosas, pero en base a la historia hay que tener en cuenta estos datos. Y eso es lo que extraigo y las conclusiones que saco de hablar con gente de allí y la gente de la calle, etcétera. Entonces, recesión, por hacerte la conclusión, a mi modo de entender, sí, es posible incluso que en este segundo o tercer trimestre ya tengamos señales claras de recesión económica. Si no, insisto, estamos ante una excepción histórica. Y mercados probablemente, si estamos en ese escenario, hay más probabilidades de que algo caiga sobre los niveles actuales. Insisto, es una opinión y es una opinión a la que doy más probabilidades, pero que me puede equivocar, claro está. Y yo creo que estamos en esa excepción histórica.
Creo que es justo ese momento en el cual, como no se sabe qué se puede hacer, bajar, subir, etcétera, y hagas lo que hagas, la cama se te cae, como hablábamos antes. Yo creo que probablemente estemos en una excepción histórica. Pues mi estimado, ya llevamos 40 minutitos en este vídeo. Me gustaría tenerte más veces en este canal para ir investigando qué es lo que le está pasando al mundo, que nos traigas tu visión y alguna cosa que le quieras decir a la comunidad de cómo se pueden proteger, qué pueden hacer ahora, qué pueden esperar. ¿Qué les dirías como mensaje final? Bueno, como mensaje final les diría que siempre yo abogo por la prudencia, la precaución, la diversificación dentro de los activos en los que quieran invertir, que ahorren lo máximo posible en un escenario como el actual, en el que creo que va a haber cierta contracción de la economía y es importante el ahorro individual, también por todo lo que hemos hablado durante a lo largo de toda la charla. Y que, bueno, pues eso, diversifiquen. Yo a nivel particular en su momento en noviembre entré en el oro, estoy mirando oportunidades en small caps. Disclaimer, esto no es recomendación de inversión, sino un poco teoría de lo que estoy viendo a nivel táctico y a nivel individual. Y que, bueno, pues también hablar de que si quieren recibir información al día, al momento, me pueden seguir en mis redes. ¿Cómo es el Tengo canal? un canal de Twitch en el que... Sí, sí, exactamente. Ahí encontráis el canal, tanto en Twitch como en YouTube. Me podéis encontrar, Héctor Chamizo, y en todas las redes. Y bueno, pues ahí encontráis más análisis como este. Y yo encantado de volver aquí todas las veces que quieras, porque la verdad que me lo paso bien hablando de economía y me encanta, ¿no? Discutir, debatir sobre estos temas. Es genial, a mí también. Y de hecho voy a dejar tus redes sociales, ¿vale? Las dejo aquí debajo en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a ellas más fácil, le podáis seguir también. Si queréis que hagamos más este tipo de vídeos, hacérmelo saber en los comentarios. Suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de todas las notificaciones de los nuevos vídeos. Y pues ya sabes, coméntanos, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tú crees que vamos a entrar en una recesión o no? ¿Qué es lo que estás viendo en tu país? Lo vamos a ir leyendo en los comentarios. Pues Héctor, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, con la comunidad. Muy buena la charla, tu visión, lo que te traes de primera mano desde los Estados Unidos o de los Estados Unidos con este viaje. Y pues nos vemos pronto en un vídeo más, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta el siguiente vídeo. Bye.